Oh Señor, tú nos creaste para ti. Y nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en ti. Esta es la historia de un hombre en Argelia, un hombre que ha influenciado el pensamiento de civilizaciones enteras, no solamente en el norte de África, sino en todo el mundo. Durante los siglos IV y V después de Cristo, el Imperio Romano era un campo de batalla de ideas entre diferentes concepciones de la vida. La fe cristiana había emergido en medio de siglos de persecución y ahora se encontraba en un lugar de preeminencia. Sin embargo, la antigua religión de los dioses griegos y romanos no había muerto, y había otras religiones que intentaban combinar ideas orientales con conceptos cristianos, aunque en realidad no tenían nada que ver con el cristianismo. Mientras tanto, una de las antiguas filosofías de Grecia se había vuelto a poner de moda, revitalizada por formas nuevas de pensar. La pugna no solo tenía lugar entre personas que tenían ideas diferentes, sino en las mentes y los corazones de hombres y mujeres en particular. Esto lo podemos ver de forma especial en la mente de este hombre. Su nombre era Aurelius Augustinus. Agustín. Agustín nació en el año 354 en la ciudad de Tagaste, en la provincia romana de Numidia, que actualmente se denomina Souk Aras, en Argelia. El choque entre los dioses romanos y el cristianismo tuvo un impacto en el hogar del joven Agustín, particularmente entre su padre y su madre. La madre de Agustín era cristiana, no era una seguidora del cristianismo solo de nombre, sino que era una cristiana genuina y practicante. Se llamaba Mónica, un nombre cuyas raíces se adentran en la cultura del norte de África. Agustín, aunque seguía las creencias religiosas de su madre, no tenía el mismo compromiso. El padre de Agustín, Patricio, seguía el camino de los antiguos dioses romanos y no quería tener nada que ver con el cristianismo. Patricio tampoco demostró el más mínimo deseo de limitar su actividad sexual al matrimonio. Sin embargo, Patricio y Mónica tenían algo en común. Estaban determinados a dar a su hijo una buena educación. Por ello, aunque no eran pobres, eso suponía más de lo que ellos podían permitirse con holgura. Los padres de Agustín le enviaron a estudiar a Madouros, una ciudad cercana. Después, cuando tenía 16 años, se fue a vivir a la gran ciudad de Cartago. En Cartago él mismo se sintió dividido entre fuerzas y estilos de vida opuestos. Por un lado, se sintió fuertemente atraído por la sensualidad y por el libertinaje sexual que le condujo, no a la libertad verdadera, sino a la esclavitud de sus deseos. Agustín la denominó una olla hirviente de lascivia. Por otro lado, sus estudios sobre el estadista y abogado romano Cicerón estimularon su mente y su deseo de alcanzar logros intelectuales. Cicerón decía: ¿realmente deberíamos buscar los placeres del cuerpo? Los impulsos de la sensualidad pertenecen a las emociones más fuertes y son los más hostiles al amor por la sabiduría. ¿Qué hombre, consumido por ellos, puede concentrarse en algo? Oh Señor, dame castidad y continencia, pero todavía no. Abrió la Biblia en el Antiguo Testamento, pero se decepcionó. Lo que esperaba encontrar era filosofía, pero lo que encontró fueron historias de patriarcas, reyes y profetas. Agustín se apartó de cualquier forma de fe cristiana que pudiera. Mientras vivía en Cartago, Agustín comenzó una relación. Desgraciadamente, la mujer no pertenecía a la misma clase social que Agustín, y en base a los principios de la sociedad romana, podían vivir juntos y se esperaba de ellos que fuesen fieles el uno al otro, pero no se podían casar. Aunque la sociedad no veía ningún problema en que ella fuese su concubina, no podía ser su esposa sin que condenaran su matrimonio, ya que ambos pertenecían a clases diferentes.
Fue así que ellos decidieron hacer lo que muchos hoy en día siguen haciendo: comprometer la visión que Dios tiene del matrimonio para avenirse a lo que la sociedad espera. Sin embargo, su relación fue fructífera y tuvieron un hijo al que llamaron Adeodato, el regalo de Dios. Un grupo de personas que vivían en Cartago captaron la atención de Agustín, los maniqueos. Estos hombres y mujeres seguían las enseñanzas de Manes, un dirigente religioso que vivió en Persia 100 años antes. Los maniqueos, lejos de creer en Dios como creador todopoderoso, creían en algo muy opuesto. Para ellos la vida era un campo de batalla en la que luchaban fuerzas opuestas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Según ellos, un creador todopoderoso no permitiría que existiera el mal, pero el mal sí que existía. Por tanto, el Dios de los judíos y de los cristianos, el creador del mundo material, debe ser un demonio malvado y ha de ser rechazado. Incluso sus cuerpos, con todos sus apetitos, debían ser disciplinados y castigados para que sus mentes y sus almas pudieran ser refinadas y pudieran vivir en la luz. A los miembros de esta religión se les llamaba los elegidos. A las personas como Agustín, que se sentían atraídas por ella, se les llamaba los oidores. Su fundador, Manes, afirmaba ser un apóstol de Jesucristo, pero también una encarnación de Buda, así como del dios indio Krishna y del dirigente religioso persa Zoroastro. Los maniqueos decían que creían en Jesús, pero para ellos la crucifixión y la resurrección solo eran expresiones del simbolismo místico. Los sufrimientos de Jesús, según ellos, fueron solo aparentes. En la doctrina maniquea no había lugar para la fe o para la salvación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. No obstante, Agustín fue atraído a esta secta. Sus enseñanzas parecían reflejar sus propios conflictos personales entre la luz y las tinieblas. Agustín tenía muchas preguntas, pero la respuesta siempre era: cuando nuestro líder Fausto venga a Cartago, él responderá a tus preguntas. En el año 375, Agustín vuelve a Tagaste para trabajar como profesor. Por supuesto, cuando su madre Mónica se entera de su interés por el maniqueísmo, se siente horrorizada. Que su hijo cayera en algo tan obviamente contrario a las enseñanzas de la Biblia era algo completamente deplorable. Su trabajo como profesor no duró mucho y Agustín volvió a Cartago. Agustín siguió con los maniqueos, pero eran muchas las preguntas que le surgían. Ellos decían que su religión estaba basada en el intelecto, en la lógica y en la razón. Sin embargo, sus creencias sobre los 10 cielos, 8 tierras, el sol y la luna contradecían las observaciones astronómicas de los griegos y de los romanos a lo largo de los siglos. Saluti, verità. Eso fue durante varios años antes de que Fausto llegara a Cartago. Levate in excelsum oculos vestros. Videoluna metestelas. Videoterram. Etiam contemplativus nobis quanum benditur. Et cimus coela decem et terra octosunt. Electi sumus. Aunque no era fácil tener la oportunidad de hablar con él cara a cara, finalmente Agustín pudo hacerlo. Fausto tenía una personalidad encantadora, era benevolente y siempre se expresaba con las palabras idóneas. Él creía que su versión del maniqueísmo representaba una fe cristiana verdadera, depurada de sus errores. Sin embargo, Fausto no era un hombre demasiado educado. Apenas había leído algo de Cicerón, 2 libros del filósofo romano Séneca y un poco de poesía. Estaba claro que no tenía las respuestas. Lo que aprendes de la vida. Agustín quedó terriblemente desilusionado. Para él, el maniqueísmo era un callejón sin salida que no conducía a ningún sitio. Agustín se especializó en retórica, el arte de utilizar las palabras de forma impresionante y persuasiva, especialmente para hablar en público. Esto era algo esencial para la carrera de Derecho o de Política. A lo largo de los años siguientes,
el estudiante se convirtió en un maestro. En Cartago ostentó la cátedra de retórica. Hizo planes para comenzar una escuela de retórica en Roma, pero sabía que Mónica trataría de impedirle salir de tierras norteafricanas. Así que decidió engañarla. Mientras que Mónica se encontraba orando en una iglesia, Agustín y su familia abordaron un barco que cruzaría el Mediterráneo rumbo a Italia. En tiempos de Agustín, la ciudad de Roma ya no era lo que solía ser. 50 años antes, el emperador Constantino había construido una Roma nueva en el oriente. La llamaron Constantinopla. Así que, después de su muerte, el imperio quedó dividido en dos. Durante un tiempo, el imperio occidental había sido gobernado por la antigua Roma, pero ahora el centro de poder, incluso en Italia, se había movido hacia el norte, en Milán. El emperador de Occidente, Valentiniano II, no tenía más de 13 años por aquel entonces, pero se encontraba en el centro de la lucha por el poder. Ambrosio, el obispo de Milán, seguía la enseñanza cristiana de la Trinidad, la triunidad de Dios, y del hecho de que Jesucristo verdaderamente es Dios. Estos asuntos eran importantes, esenciales en cuanto a lo que significaba ser un cristiano. Pero la madre del joven emperador, la emperadora Justina, apoyaba una facción de los denominados arrianos, quienes se negaban a aceptar estas enseñanzas cristianas y quienes estaban preparados para hacer uso de medios políticos para hacerse con el control tanto de la Iglesia como del Estado. El prefecto de Roma quería que Agustín fuera a Milán para que trabajara allí como profesor de retórica. Como profesor de retórica se esperaba de él que diese discursos en los que homenajease al emperador y a los dirigentes políticos. Es voluntas Dei. Su madre, Mónica, habría apoyado a Ambrosio, el dirigente y obispo de la Iglesia. Sin embargo, Agustín se había apartado del cristianismo después de desencantarse del maniqueísmo y apenas sabía qué creía. Esto iba a cambiarle la vida para siempre. Ahora, una vez más, se vio inmerso en un conflicto de ideas acerca de la religión. Agustín pudo refugiarse en la filosofía. Los escritos de Cicerón siempre le habían atraído. Cicerón, un romano que vivió 400 años antes de Agustín, se mostraba habitualmente escéptico en relación a los argumentos sobre la verdad. ¿Sería posible que nunca realmente se llegase a conocer la verdad? La experiencia personal de Agustín ciertamente pareció confirmar la opinión de Cicerón. No obstante, Agustín siguió sintiéndose intranquilo. ¿No habría algo mejor que esa idea? Ambrosio, el obispo cristiano, también era un hombre que apreciaba a Cicerón. Agustín empezó a ir a escucharle predicar. Ambrosio era un orador poderoso y a Agustín le gustaba eso. Tenía un dominio perfecto del latín, una inteligencia brillante y un magnífico conocimiento no solo de la Biblia, sino de la literatura. Antes de convertirse en obispo, había sido gobernador de esa provincia, así que había demostrado que los ideales del cristianismo podían guiar rectamente a la sociedad. También componía poesía y música y formó parte de un movimiento filosófico. Agustín estaba fascinado con este gran dirigente cristiano. Pero entonces su vida privada dio un giro inesperado. Mónica llegó allí desde África y le agradó mucho comprobar que su hijo estaba escuchando los sermones de Ambrosio y que estaba ocupando una buena posición profesional. Sin embargo, intentó realizar todo tipo de trámites para que su hijo se casara con una familia rica e influyente. Mater. Gratissimum. Intentaba seguir las normas sociales del mundo romano. El niño, Adeodato, podía quedarse, pero a la concubina de Agustín había que despedirla y Agustín debía permanecer soltero durante 2 años. Entonces, podría casarse. Más tarde, Agustín escribió sobre esto. La mujer con la que solía dormir fue arrancada de mi lado, pues era un obstáculo para mi matrimonio.
El corazón al que ella se aferró con fuerza quedó herido y hecho añicos en mí. ¡Qué grande fue mi dolor! Aún así, no se opuso al estratagema. Su concubina prometió que nunca se uniría a otro hombre y regresó a África. Lamentablemente, al parecer, este tipo de situación no era típica en la sociedad romana. Aún así, debería haber sido enormemente devastadora. La búsqueda de Agustín por la verdad iba a sufrir otro giro al entrar a formar parte de un nuevo movimiento intelectual llamado neoplatonismo, que miraba hacia atrás a las ideas del filósofo griego de la antigüedad, Platón, así como al maestro Plotino, quien, en el siglo II después de Cristo, se había mudado de Egipto a Roma. Algunas personas creían que era posible la mezcla del pasado tomando lo mejor de Platón y combinándolo con una cosmovisión cristiana. Otros prefirieron aferrarse a la filosofía, dejando fuera la religión. Los hombres de este grupo de neoplatónicos eran por lo general personas bien educadas, ricas e influyentes. Agustín ni era rico ni pertenecía a la clase política. Aunque desde niño su lengua materna había sido el latín, su acento era marcadamente característico del norte de África. Se sentía orgulloso de su herencia norteafricana y no perdía la oportunidad para declararlo. Entró en este movimiento en virtud de su educación y de su curiosidad intelectual. Agustín iba a tomar una decisión importante. Ambrosio había conseguido que Agustín tuviera más respeto por la Biblia. Agustín comenzó a leer las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. A finales del verano del año 386, Agustín y su amigo Alipio recibieron a un visitante especial proveniente también de África, que se llamaba Ponticiano y que ostentaba un puesto prominente en la casa del emperador. Sobre la mesa que usaban para los juegos, Ponticiano se dio cuenta de que había un libro y se sorprendió de que se tratara de una carta del apóstol Pablo. Ponticiano era un cristiano muy comprometido y cuando Agustín explicó que estaba estudiando las cartas de Pablo, Ponticiano sintió que tenía algo que compartir con ellos y comenzó a contarles la historia de Antonio el egipcio, quien vendió sus tierras dando todo el dinero a los pobres y se fue al desierto para pasar el resto de su vida orando como monje. Con la historia de Antonio, Agustín se identificó de manera muy personal. Deum quaesitavit maxima anima sua. Su conversación con Ponticiano le hizo pensar, ¿por cuánto tiempo podría seguir huyendo de Dios? Lo había intentado todo y nada le satisfacía. En base a las enseñanzas de su madre y a las predicaciones de Ambrosio, él sabía que era un pecador. A los ojos de Dios era impuro. Dios le ofrecía el perdón y una vida nueva, pero solamente a través de Jesucristo. No había lugar para las medias tintas. Era todo o nada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué acabas de oír? Y nosotros, con todo nuestro conocimiento, no tenemos corazón. Míranos aquí, arrastrándonos en nuestra carne y en nuestra sangre. ¿No nos dará vergüenza de contenernos? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin a mis pecados desde este mismo momento? De repente, Agustín oyó la voz de un niño, quizás al otro lado de la puerta, que decía: tómala, léela. Tómala, léela. Dale, leye, dale, leye, dale, leye, dale, leye. Las palabras del apóstol Pablo. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje,
no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Alguien dijo que la voluntad humana es como un carro arrastrado por dos caballos. Uno se llama intelecto y el otro se llama emociones. En el caso de la conversión de Agustín a Cristo, tres cosas estuvieron implicadas de forma poderosa: su intelecto, sus emociones y su voluntad. Nadie puede dudar del poder de su vida intelectual como cristiano, y cuando él oraba, no podía evitar llorar. Todo su ser, en su conjunto, pertenecía a Cristo. En palabras del mismo Agustín: «Oh Señor, tú nos creaste para ti, y nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en ti». En la noche del 24 de abril del año 387, Agustín fue bautizado. Bajó las aguas y fue inmerso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tu hijo, y guíale en el camino. Más tarde, en ese mismo año, Agustín, acompañado de su madre Mónica y de su hijo Adeodato, viajaron a Ostia, el puerto de Roma. Querían zarpar rumbo a Cartago, pero el puerto de Ostia estaba cerrado por causa de la crisis política que sufría el imperio, así que tuvieron que esperar. Mónica tenía la sensación de que se había cumplido el propósito de su vida. Solo había una razón por la que deseaba seguir aquí en esta vida: verte convertido en un cristiano antes de mi muerte. Y Dios ha satisfecho mi deseo con creces. ¿Qué más me queda por hacer en este mundo? Mónica enfermó y 9 días más tarde murió. Tiempo después, en el año 388, los hombres regresaron al norte de África. En Tagaste formaron una pequeña comunidad dedicada a servir a Dios y a la iglesia cristiana. No era extraño hacer esto entre los cristianos que compartían la devoción por la Biblia y la oración. Ellos se denominaban a sí mismos Servi Dei, los siervos de Dios. Durante ese tiempo a Agustín le tocó experimentar una nueva tristeza. Su hijo único, Adeodato, murió a la edad de 17 años. Posteriormente, Agustín escribiría lo siguiente sobre este triste suceso: «Oh Señor mi Dios, Creador de todas las cosas, te confieso que Adeodato recibió sus dones de ti, pues no había nada de mí en ese muchacho aparte de mi pecado. Su inteligencia me tenía perplejo. ¿Y quién, sino tú, podría ser el artista que llevara a cabo esas maravillas? Pero te lo has llevado tan pronto de este mundo». Agustín se sumergió en su trabajo. Era todo lo que le quedaba. En la primavera del año 391, Agustín se dirigió a la ciudad costera de Hipona. Ese fue otro viaje que le cambiaría la vida. El obispo de Hipona, un anciano que hablaba griego y que se llamaba Valerio, necesitaba urgentemente un ayudante. Agustín era perfecto para ese puesto. La congregación acogió gustosamente a Agustín por ser un orador profesional y experimentado. Valerio estaba encantado. Agustín fue ordenado presbítero y él pidió establecer su comunidad de siervos de Dios en Hipona. Valerio dio su aprobación con gozo. La comunidad pronto se convirtió en un monasterio y llegó a funcionar como un centro de formación para dirigentes cristianos. 4 años después, al morir Valerio, Agustín fue ordenado como el nuevo obispo. El edificio de la iglesia, la basílica,
se convirtió en un centro no solo de culto, sino también de estudio y de escritura, así como para la vida y el trabajo cotidianos de la comunidad. En torno al año 397, Agustín escribió su autobiografía, Las Confesiones. Aunque es una obra filosófica, también es intensamente personal y emotiva, escrita en forma de oración a Dios. Durante el resto de su vida, Agustín escribió muchas obras de teología y su impacto fue enorme, no solo en el norte de África, sino en todo el mundo cristiano, incluso hasta el día de hoy. Como obispo de Hippo Regius, Agustín se convirtió en el director y administrador de los cristianos allí. Esto significaba que era él quien tenía que lidiar con las causas judiciales. Esto resultó ser un trabajo difícil y extenuante, que nunca tenía fin. Audites, fratres mei. Sicis autem suorum et maxime deteriorum cura non habet, et infidele deteriorum. También se llevaban a cabo concilios eclesiásticos. Él siempre estaba predicando y escribiendo libros de teología. Pero había algo más que se divisaba en el horizonte lejano y que iba a sorprender a todos. Los godos eran un pueblo germánico que a lo largo de muchos años comenzaron a establecerse en el imperio. Los romanos los usaron como parte de su ejército. Los romanos querían usar a los godos y los mismos godos querían forjarse un lugar entre los propios romanos. Pero los romanos eran traicioneros. Vez tras vez hacían promesas y después las incumplían. Ya a comienzos del siglo V, los godos estaban hartos de eso y sus tropas se marcharon hacia el sur de Italia. El 24 de agosto del año 410, los godos conquistaron Roma, algo que conmocionó al mundo entero. La ciudad de Roma ya no tenía la gran importancia militar y política que había tenido, pero sí seguía siendo un símbolo de la civilización romana. Incluso en el norte de África era impensable aceptar lo que había ocurrido. Había dos lugares en Roma que habían sobrevivido a la destrucción: las basílicas y las iglesias de Pedro y de Pablo. Durante el siglo IV, los godos se habían convertido al arrianismo. Así pues, aunque no creían en la Trinidad ni en la deidad de Cristo, sí mostraron respeto por esos lugares. Pero ¿por qué había sucedido todo esto? Los seguidores de la antigua religión romana decían que la razón era que el cristianismo había destruido el respeto de las personas por los dioses tradicionales y había ocasionado que se abandonaran sus templos y que se quitara la protección de los espíritus ancestrales. Agustín respondió a todo esto mediante sus sermones y sus cartas, aunque su respuesta más contundente fue un libro voluminoso llamado La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios no es un libro solo, sino que es una serie de 22 libros escritos a lo largo de 13 años. No versa solamente sobre la caída de Roma ni sobre el cristianismo en contraposición con los dioses ancestrales de Roma, ni tampoco es un libro que ataque a los filósofos paganos neoplatónicos que rechazaban el mensaje cristiano. Lo que Agustín nos ofrece es un amplio panorama de la humanidad, la historia y la civilización que puede verse desde dos puntos de vista opuestos. Por un lado, la cosmovisión de esta tierra, nuestra historia centrada en nosotros mismos, dominada por la influencia satánica y demoníaca. Por otro lado, la visión del reino de Dios y los propósitos de Dios llevándose a cabo a lo largo de las edades. Ambos puntos de vista incluyen el surgimiento y la caída de grandes potencias, lo cual da lugar al sufrimiento y al dolor. Sin embargo, la visión cristiana ve los propósitos de Dios que abarcan el tiempo y la eternidad, esta vida y la venidera. La comunidad del pueblo de Dios está constituida por los que ya están en el cielo y por los que todavía están en la tierra. Como cristianos, mientras vivamos en la tierra, debemos ser ciudadanos leales en la ciudad en la que nos encontramos. Debemos ser buenos ciudadanos. Sin embargo, en última instancia, pertenecemos a la ciudad de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo y eso lo cambia todo. Cuando vemos esto,
La visión meramente humanista de la vida y de la historia resulta insuficiente. Solamente una visión cristiana puede abarcar el enorme alcance de los propósitos soberanos y de la obra providencial de Dios. Y un conocimiento verdadero de Dios se obtiene solamente mediante Cristo. Este es el punto de vista de Agustín. Los acontecimientos en el Imperio Romano siguieron tomando direcciones inimaginables. 20 años más tarde, otro pueblo germánico conocido como los vándalos invadieron el norte de África y atacaron la ciudad de Hipona. Para entonces Agustín era un hombre anciano y enfermo. Aunque él mismo se estaba muriendo, un hombre vino a él trayendo a un familiar que estaba enfermo y le pidió que impusiera sus manos sobre él para sanarle. Agustín respondió que si tuviera tal poder, lo habría aplicado a su propio cuerpo. El hombre dijo que había visto una visión en la que se le había dicho: ve al obispo Agustín para que imponga sus manos sobre el hombre enfermo y será sanado. Agustín se tomó esto seriamente y lo hizo inmediatamente, y el hombre quedó totalmente sanado por el poder de Dios. Agustín murió el 28 de agosto del año 430. Su esperanza era que si la ciudad caía en manos de los vándalos, al menos su biblioteca pudiera sobrevivir. La ciudad cayó, pero su oración Dios la contestó con creces, ya que los libros que escribió permanecen con nosotros en la actualidad. Y no solo en el latín original que se hablaba en el norte de África por aquel entonces, sino en muchos idiomas de todo el mundo. Un hombre maravilloso, una vida maravillosa. Se ha dicho acertadamente que Agustín, tanto en su persona como en su obra, fue una mezcla de cristianismo africano y de retórica y filosofía grecorromanas. El resultado fue una comprensión poderosa y compleja del Evangelio. Aún así, en el centro de todo había algo muy sencillo y muy profundo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Agustín demostró eso en su propia vida y de todas sus grandes obras de teología. La frase que la mayoría de las personas recuerdan es muy sencilla: oh Señor, tú nos creaste para ti, y nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en ti.